estocásticos. ¿Bien? Ok, ahora vamos a dividir los factores de protección en tres grupos. Antes de la exposición, durante la exposición y después de la exposición. ¿Ok? Entonces, antes de la exposición es todos los factores que nosotros vamos a hacer para evitar exponernos a demasiada radiación. Dentro de los primeros está la prescripción correcta de radiografías. Prescribir es, yo decido si quiero enviar una periapical, si quiero enviar una Bailey, si quiero enviar una oclusal, una panorámica, una tomografía, una resonancia, etcétera, etcétera. Ahora, en imágenes 2D, ustedes deben saber que no es a criterio del profesional. Existen reglamentos regionales y mundiales que justamente nosotros debemos basar. Vamos a ver primero. El primero es que cuando nosotros enviemos una radiografía, esta esté debidamente justificada. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que esté debidamente justificada? Por la siguiente tabla. Esta tabla es de la FDA. Esta tablita nos divide en lo siguiente. Primero hay una columna en la cual está si el paciente es nuevo, es primera vez que nosotros lo recibimos en consulta. Segundo, si el paciente viene con caries clínicas es que el paciente abre la boca y yo con mi espejo veo caries, eso es una carie clínica. ¿Sí? Si el paciente regresa sin caries clínicas, si el paciente viene con enfermedad periodontal o si el paciente viene con algún otro tipo de circunstancia. ¿Okay? Esa es la primera columna, que es cómo viene el paciente. Y después tiene que ver con la edad del paciente. Entonces nos dice, niños antes de la erupción del primer diente permanente. El primer diente permanente erupciona alrededor de los 5 a 6 años, es decir, todo paciente menor a 5. ¿Okay? Todo paciente menor a 5 está encasillado en esta columna. Después, niño después de la erupción del primer diente permanente, es desde los 5 años en adelante. Bien. Desde los 5 años en adelante. Y en la tercera columna es antes de la erupción de los terceros molares, es decir, entre los 18 a 20 años. Y por último, los divide a los pacientes adultos en dos tipos. Un paciente adulto edéntulo parcial y un paciente adulto edéntulo total. ¿Okay? Bien, vamos a ver qué nos dice. Nos dice que en pacientes menores a 5 años está prohibida todo tipo de radiografía extraoral. No puedo hacer panorámicas, no puedo hacer tomografías, no puedo hacer laterales de cráneo, no puedo hacer carpales, no puedo hacer ninguna técnica extraoral. Y solo me sugiere hacer periapical, oclusal o aleta de mordida. Son las únicas radiografías justificadas. Viene mi paciente, yo ya lo revisé, como todo buen paciente, se va de vacaciones y regresa cuando le vuelve a doler, ¿no? Viene mi paciente con caries y si mi radiografía fue tomada en un intervalo de 6 a 12 meses, yo me quedo con esa radiografía. No está justificado tomar una nueva radiografía, así sea periapical, así sea aleta de mordida. ¿Por qué? Porque el avance de la lesión de caries es crónica. En 6 meses no hay diferencia significativa. ¿Okay? Entonces la FDA lo prohíbe. Esa radiografía tiene un tiempo de duración de 1 año. Cada radiografía me dura 1 año. ¿Okay? Bien. Viene el paciente sin riesgo sin caries clínicas, esa radiografía pasa a durarme 2 años. ¿Okay? Cuando el paciente viene con caries, me dura 1 año. Cuando viene sin caries, me dura 2 años. ¿Sí? Bien. Ahora, pacientes mayores de 5 años. En pacientes mayores de 5 años, nos comenta que el estudio ya puede ser complementado con una imagen panorámica. ¿Sí? Y no solo con una imagen panorámica. En el anexo nos menciona panorámicas digitales. Las panorámicas digitales necesitan mucha menor radiación. ¿Sí? Bien. Y después tenemos los pacientes adultos mayores, que nos dice que como protocolo, todo paciente mayor de 18 o 20 años debe ser iniciado con una técnica de aleta de mordida, siempre periapicales primero, periapical o aleta de mordida primero, y después, si está debidamente justificado, mi examen panorámico. ¿Sí? Ahora, esto que ustedes observan en la tabla, ¿se cumple?
Gracias a Dios, los que tenemos centro radiográfico no se cumplen, porque mandan radiografías a diestra y siniestra, ¿no? Mandan panorámicas en niños menores de 3 años. Mandan tomografías de pacientes de 5 años. Mandan como examen de protocolo, o sea, sin justificación, tomografías de cráneo completo para ortodoncia. Y así, un sinnúmero de cosas. Y eso es lo que pasa en la clínica. Pero bueno, eso no es lo que nos recomiendan las entidades que manejan el tema de radiación ionizante, ¿sí? Entonces, primer punto, prescripción adecuada de radiografías. ¿Cuándo prescribir una radiografía? Ya lo vimos en la tabla de la FDA. ¿Bien? Después, debemos utilizar un equipo adecuado. Un poco lo que mencionaba su compañera en su exposición. ¿Cómo sé yo que mi equipo es adecuado? Bueno, el primero de estos es la filtración. La filtración es que estos fotones débiles, los fotones de longitud de onda larga, se queden en los filtros de aluminio y solo salgan los fotones de longitud de onda corta, frecuencia alta, para que generen un haz primario útil, ¿sí? Entonces, en la filtración es el primer paso para yo saber si mi equipo es o no adecuado. Tengo que preguntar si tiene filtros de aluminio, ¿sí? Después, la filtración se divide en dos: filtración inherente y filtración añadida. Vamos a ver qué es eso. La filtración inherente es con lo que el equipo me viene al momento de yo comprar. ¿Sí? Yo compro el equipo y me dice ahí en la tabla de la descripción cuál es el grosor de la filtración inherente con el que viene mi equipo. Normalmente esta filtración es de hasta 1 milímetro de aluminio. Solo esta filtración no cumple con lo prescrito por la ley, es decir, que yo sí o sí debo añadirle filtros de aluminio. Esa filtración se llama filtración añadida. Yo le añado esos discos de aluminio, y los discos de aluminio, cada vez que yo le agregue, lo que le estoy aumentando es el grosor de filtración. Si habíamos dicho que la inherente era de 1 milímetro, cada uno de estos discos vienen en incrementos de 0.5 milímetros. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sé yo cuántos discos debo incrementar? Va a depender mucho de la dosis del kilovoltaje que yo utilice. Para eso, todos los equipos de rayos X que operen por debajo de 70 kilovoltios necesitan 1.5 milímetros de aluminio. Si ya tengo 1 milímetro como filtración inherente, le debo agregar solo 0.5 milímetros de filtración añadida, es decir, un disco. Todos los equipos intraorales deberían ser menores a 70 kilovoltios para hacer periapicales, para hacer Biden, para hacer hasta técnicas oclusales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Mientras que todo lo que utiliza más de 70 kilovoltios, son técnicas extraorales, panorámica, lateral, etcétera, etcétera. Esos usan más de 70 kilovoltios, de 70 a cerca de 110 kilovoltios. Para eso yo necesito una filtración total de 2.5. Es decir, tengo que a la filtración inherente de mi equipo agregarle 3 discos de aluminio. Bien, 0.5, 0.5 y 0.5. 1.5 más 1 milímetro de la inherente, ya tengo los 2.5 que requiere mi equipo. ¿Sí? Entonces, filtración total es la filtración inherente más la filtración añadida. ¿Okay? Bien. Segundo factor que hace seguro mi equipo es el colimador. El colimador, recuerden que era donde yo podía regular el tamaño del haz de divergente cuando yo genero el haz de rayos X. Entonces, cuando tengo colimador es menos divergente. Cuando no uso colimador es mucho más divergente. ¿Sí? Bien. El colimador podía ser de dos formas, una forma circular y una forma rectangular, ¿no? Si yo tenía que elegir, el colimador circular era el que más protección me generaba. Aquí lo tenemos, un colimador rectangular y un colimador circular. ¿Sí? Bien, y por último el cono. Dispositivo indicador de posición, DIP o cono.
si tengo que elegir, siempre voy a elegir el cono más largo del mercado, porque el cono más largo del mercado es el que me va a generar una mayor protección y el haz de rayos X va a ser menos divergente. ¿Okay? Este cono existen tres tipos. Un cónico, que este generaba demasiada radiación dispersa, por suerte ya no se usa mucho. Hay algunos equipos que aún usan, pero este no tenía un cono que genera una dirección lineal, sino que salía hacia todos los costados. Iba hacia los ojos y iba hacia la tiroides. ¿Okay? Era muy dañino. Después tenemos las longitudes. Cono corto para técnica de bisectriz, cono largo para técnica de paralelismo. El cono corto, 20 centímetros o 8 pulgadas, que es lo mismo. Y cono largo, 16 pulgadas o 40 centímetros. ¿Bien? Mientras más largo el cono, menos divergente es el haz de rayos X. Bien, aquí tenemos dos colimadores. Miren el tamaño del colimador. Cuando el colimador es más pequeñito, más pequeña es la apertura y por ende menos divergente es el haz de rayos X. ¿Okay? Bien, si tuviéramos que elegir un colimador, ¿cuál eligen de los que están en la pantalla? El segundo. Miren, el que tenemos acá en la facultad es... No tenemos. Bueno, es verdad. No tenemos ni ese, pero este de aquí no sería ideal. Este, por más que sea de 20 centímetros, es de forma cónica. Cónica no, porque va a todos los lados. Uno cuadrangular, bueno, un cuadrangular por lo menos de 20 centímetros, está bien. Este es el ideal, ¿no? Circular de 40 centímetros, excelente, es el mejor. Es el que más nos protege a nosotros y al paciente. ¿Sí? Bien. Se terminó todo lo que teníamos que hacer antes. ¿Okay? Entonces, en resumen, antes de es conocimiento del operador, saber cuándo mandar las radiografías y comprar un buen equipo. Eso es todas las medidas antes de exponer a mi paciente. Segundo, durante la exposición. De estas un poco ya hemos usado algunas. Primero, collarín tiroideo. El collarín tiroideo va a proteger evidentemente la glándula tiroides, uno de los órganos más radiosensibles que existe. ¿Sí? La tiroides amplifica la radiación, ese es el problema. Y al amplificar genera que existan efectos determinísticos en la tiroides. ¿Sí? Porque la glándula tiroides tiene una capacidad que es acumular la radiación. Entonces no es que se dispara y ya se eliminó, sino que tiene el potencial de ir acumulando la radiación, que al acumular genera efectos determinísticos. Bien, por eso es tan importante el collarín tiroideo. Segundo, delantal de plomo. El delantal de plomo cubre desde los hombros hasta las rodillas. Ustedes que ya han visto los delantales de plomo que tenemos, ¿a quién no le pasó que se zafó? ¿No? Se les zafó, a algunos se les zafó en las prácticas, ¿no? Porque ya tienen su tiempo. Estos se cambian cada año. ¿Las correas o el plomo? Se cambian las correas y el plomo se le dispara. Se pone un medidor de sensor atrás y si el plomo empieza a hacer pasar la radiación, se debe cambiar. Pero el plomo no es metal. Pero se desgasta. Recuerden que le disparan fotones a cada rato. Esos fotones son microscópicos y desgastan el plomo. Eso también es otro pensamiento, que yo me compro un delantal y me va a durar hasta la muerte del titular. No, el delantal no dura tanto. ¿Okay? Tiene su vida útil. Ahora, algo muy importante, estos vienen como las tallas de la ropa. ¿Sí? Una persona pequeña tiene que tener un delantal pequeño. Pasa mucho que compra una persona pequeña y le llega hasta los tobillos, un vestido de plomo. No es necesario eso. Y lo contrario también, una persona alta y le queda hasta aquí, como cupé. Tampoco sirve. ¿Okay? Hay tallas, vienen S, M, L, XL. Entonces hay que comprar hasta que cubran las rodillas, desde los hombros hasta las rodillas. ¿Okay? Es más, hay delantales de plomos pediátricos para los pacientes chiquititos. Porque imagínense colocarle a un paciente pequeño un delantal adulto, se cae al piso el niño. Porque es pesado el delantal. Ustedes ya lo han usado, ¿no? Bien.
Siguiente, tipo de película. ¿Okay? Acá sepan que hay diversas películas y velocidades. Si bien es cierto, son películas analógicas de estas, pero en las placas de fósforo también. ¿Okay? Hay películas un poco más rápidas, un poco más lentas, depende del fabricante. Del último estudio que salió el año pasado, Newton por ahora es el que más rápidas son las películas, las placas de fósforo. ¿Sí? Pero bueno. Después tenemos dispositivos de alineación de lasdos que se utilizaban en técnica de paralelismo. Pasa que para yo usar eso, ustedes ya saben qué necesitan. Necesitan comprarse un cono largo. Si su equipo no tiene un cono largo, no pueden usar estos dispositivos. ¿Okay? Lo bueno de estos dispositivos es lo que hacemos en la práctica, ¿no? ¿Qué hace este dispositivo? Al colocar aquí la película, hace que no se genere el corte de cono. Ahora, nosotros, ¿cómo hacemos eso? Con la pistolita. Entonces, ¿para qué vamos a usar? Pero bueno, existen los dispositivos indicadores de posición. ¿Okay? Bien. Seleccionar un correcto factor de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy a tomar molares, le disparen la cantidad de radiación que necesitan molares. Si tengo un paciente pediátrico, la dosis de niño. ¿Okay? Siempre tratando de exponer lo menos posible a mi paciente. No equivocarme y, por ejemplo, tener que disparar 2 veces. Eso es elegir de forma errónea los factores de exposición. ¿Sí? Bien. Aquí es muy importante que ustedes conozcan de técnicas radiográficas. Existe una técnica que se llama aleta de mordida. La aleta de mordida es ni la tomografía. No hay examen mejor que la aleta de mordida para evaluación de calles. ¿Okay? Interproximales. Interproximales o oclusales. ¿En serio? ¿También oclusales? También oclusales, porque solo es mal. Entonces, si ustedes deciden, bueno, no, como viene mi paciente, le voy a hacer una panorámica mejor y de paso veo todos los dientes, ustedes están usando una técnica inapropiada. Están exponiendo a su paciente de forma innecesaria a radiación. ¿Okay? Eso tiene que ver con que yo use de forma apropiada la técnica radiográfica. ¿Para qué sirve cada una? Por eso, es más, vieron en las exposiciones que yo siempre les preguntaba, ¿en qué casos utilizaría? ¿Cuándo utilizaría una Weibull? ¿Cuándo utilizaría una bisectriz? ¿Cuándo utilizaría una oclusal? Porque deben saber en qué casos utilizarlas. ¿Bien? Ok. Sí. Estamos en un consultorio donde se le exigirá a los pacientes que necesitaban una serie de periapicales más la tomografía. Excelente. Como radiólogo y dueño del centro de gráficos, gracias. Me permiten crecer, comprarme mis cositas. Es que es así, el desconocimiento nutre a otros. Es así. Si viene un paciente, mire, pasa también mucho en los posgrados. Cuando cada uno de ustedes va a hacer un posgrado, nosotros en el de ortodoncia, ¿qué nos pedían? Tomografía de cráneo completo en el paciente. Apenas pasaba la puerta, había que hacer una tomografía de cráneo completo. Y a veces el paciente necesitaba una placa ortopédica. Era una locura la cantidad de radiación. Son las cosas que usan. Ok, ahora, se terminó la exposición. Ya le disparé yo la radiación a mi paciente. ¿Qué debo hacer después? ¿Okay? Ustedes no mucho, pero bueno, se los voy a mencionar esto por si en algún momento llegan a hacer la rural o llegan a trabajar de pronto, nunca saben qué les espera la vida, y llegan a trabajar en una zona rural. Ustedes acá usan sensores digitales, pero sepan que hay películas que se procesan con líquidos. Entonces, si ustedes toman bien la radiografía, hicieron toda la técnica correcta, hicieron todos los pasos correctos, pero se equivocan en el procesado, da lo mismo que no haberla tomado bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el procesado? Ustedes ingresan estas películas en unos líquidos y a través de unas sustancias químicas empiezan a generarse la imagen visible se llama. Se traslada una imagen latente en una imagen visible. ¿Okay? Ahora, si ustedes no manejan la película de forma adecuada, ¿qué es de forma adecuada? La tienen que utilizar con unas pinzas para que la película no reciba, por ejemplo, la huella digital o las impurezas que tenemos nosotros en nuestros dedos, porque si la llegamos a tocar, se quedó eso en la película, no hay control Z, ¿okay? No hay forma de sacarlo. Idéntico, usan es más un cuarto muy similar, porque la idea del cuarto oscuro lo que hace es evitar, porque sepan que la luz visible también tiene longitud de onda,
¿okay? Y de todo el espectro de colores, el color rojo es el que tiene menor longitud de onda, por eso es que se usa esto para revelar fotografías y también para revelar radiografías convencionales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se abría el paquete radiográfico y aquí estaba el negativo, ¿no? A esto había que tomarlo con mucho cuidado y empezar el procesado. ¿Sí? Eso es cuidar después. Ahora, en su caso, vamos a poner un ejemplo más cotidiano, es más, pasó la anterior semana. Ustedes ya tomaron radiografías la anterior semana, ¿se acuerdan de algún elemento radiopaco sobre su película? Ya no existe. Porque actualizaron los computadores. Les pasó a los que hicieron hoy, ¿no? Que buscaban su carpeta y ya no está. ¿Okay? Eso es falla en el procesado. Porque si ustedes a su computador se les daña, todas las imágenes que tienen almacenadas no sirven y van a tener que repetir su radiografía, ¿no? Eso es en sensores digitales. Para que en sensores digitales todo viene acompañado de algo. Pasa que esto funciona así en todo. Sacaron los sensores digitales, ¿verdad? El sensor digital se almacena una imagen. Ahora, si ustedes almacenan 10.000 imágenes, su computador ya no va a aguantar más. ¿Qué necesitan? Almacenamiento externo en la nube, que les da el mismo fabricante, ya tiene una cuota extra. ¿Okay? Bueno, es memoria. Ahora, vamos a ver algo que se llama triada de radioprotección, ¿sí? La triada de radioprotección, todo lo que acabamos de ver de antes, durante y después es protección del paciente. Todavía no vemos, ahora recién vamos a ver protección del operador, ¿sí? Para protegerse el operador, nosotros debemos cumplir con esta triada. Triada de radioprotección es como el operador se cuida, ¿sí? La triada de radioprotección tiene tres elementos muy importantes. El primero es la distancia a la cual yo me debo colocar de la máquina de rayos X. ¿Okay? La distancia es de 2 metros. Ahora, estos 2 metros no puede ser en cualquier dirección, ¿sí? Hay zonas de seguridad o márgenes de seguridad. Entonces, ¿cómo se establece esto? Está mi paciente sentado acá y trazo el eje longitudinal de mi cabezal. Yo no me puedo poner ni atrás de la cabeza de mi paciente y tampoco me puedo poner adelante de la cabeza de mi paciente, porque recuerden que si me pongo acá adelante, aquí, si me pongo aquí, rebota y me llega, ¿no? No me puedo poner acá atrás porque el haz de rayos X tiene el poder de penetración, pasa y se genera radiación dispersa o haz secundario de radiación. ¿Bien? ¿Dónde es que yo me debo colocar? Me debo colocar en un ángulo de 90 a 135 grados. Yo sé que a veces ya en la práctica digo, bueno, ya ahora cómo es el ángulo de 90 a 135, atrás de las orejas del paciente. ¿Okay? La oreja es de aquí para acá. La oreja del paciente es de aquí para acá. ¿Okay? Entonces me tengo que imaginar, siempre les digo, como si su paciente tuviera unas orejotas. Ese le va a proteger. Entonces ustedes agarran la oreja de su paciente y se ponen atrás, desde la oreja de su paciente. ¿Okay? Exactamente. Como si fuera un dumbito. Tal cual. Ustedes colocan y se ponen atrás de las orejas. ¿Okay? Porque claro, medir 90 a 135 va a estar un poco complicado. Ahora, 2 metros siempre en esa dirección. ¿Bien? Acá tenemos el mismo ejemplo. Es más, nosotros en donde nos ponemos en la clínica, ¿qué les parece donde ustedes van a disparar? No está. Lo bueno es que está plomado, ¿verdad? Bueno, la parte De la puerta. de la puerta. ¿Porque han golpeado? Sí. Yo no digo. Yo no les he dicho. Segundo, blindaje. El blindaje tiene que ver con, esto ya lo hemos visto antes, ¿qué elementos detienen el paso del haz de rayos X? El plomo, el agua, la forma trucha, era el concreto, el ladrillo, ¿no? Entonces, en lugar de poner los ladrillos, vertical, los poníamos acostados en una pared de 50 centímetros, teníamos radioprotección, ¿okay? Eso es blindaje. Ahora, si el blindaje no puede realizarse, sí o sí nos toca láminas de plomo, ¿okay? ¿Por qué pasa? Ya trasladado a la realidad. Un consultorio, dependiendo de lo que ustedes paguen, va a ser 40, 50, 70 metros.
si ponen todos paredes de 50 centímetros, se acabó el consultorio. Entonces tampoco es tan viable, ¿entiendes? Y en algún lugar van a tener que colocar paredes delgadas, pero a esas paredes delgadas hay que ponerles plomo. ¿Bien? Ok. Y por último, era tiempo, blindaje y distancia. Distancia, 2 metros, blindaje, plomo, y el tiempo es utilizar la menor cantidad de tiempo de exposición posible. ¿Bien? Ahora, ¿quién hace esta parte? Esta parte es esencial aquí en el país. Viene el MER, M-E-E-R, Ministerio de Energía y Recursos Renovables. ¿Sí? Ellos son quienes cuidan la emisión de radiación. Entonces viene el MER y el SCA, traen estas maquinitas que lo que hacen es medir la radiación en milisievert y se colocan en la sala de espera de su consultorio. Y desde la sala de espera con esta maquinita le dice: doctor, por favor, dispare radiación. Si sale, clausurado. Porque no puede llegar a la sala de espera, porque sus pacientes están ahí. ¿Entienden? Ok, entonces, para evitar eso, nosotros, ¿qué hacemos? Mal hacemos. Escondemos el equipo. Ponemos en el formulario que no generamos radiación ionizante. Por ende, el MER no va. Le ganamos al sistema. Legalmente no es. ¿Y qué hacen? Lo que expuso su compañera, la máquina de rayos X abajo, ¿no? O se ve al auxiliar corriendo con el RCP con la máquina. No es lo correcto. Después, eso es cómo va la entidad a medir. Ahora nosotros, y eso también me van a ser sinceros, todos los que se han ido al odontólogo, ¿alguna vez lo han visto usar un dosímetro? El dosímetro es este. Dice acá, aquí en Ecuador, la empresa más famosa es Dosirrad. ¿Okay? Está aquí puesto el apellido y el nombre, y esto se cambia cada 2 meses. Entonces, ¿qué es este dosímetro? El dosímetro lo debemos usar cuando estamos en la clínica y mide la cantidad de radiación que nos exponemos cada 2 meses. Entonces, después llega un informe de Dosirrad y nos dice: doctor, usted de marzo a abril recibió 6 milisievert, por favor no se exponga más, no puede exponerse a mayor cantidad de radiación. ¿Sí? Para eso funciona el dosímetro, para medir la cantidad de radiación. Ahora, esto no protege, porque se saben poner el dosímetro y se ponen como si fueran de plomo. Eso no hace nada el dosímetro, o sea, no protege contra la radiación. Lo único que hace es informar, controlar la cantidad de radiación a la que fueron expuestos. ¿Okay? Pero, o sea, que tipo te chupan la sangre o tú le debes llevar siempre. Es una- ahí, tac, tac, tac. Debes usarlo siempre en el uniforme, y esto tiene una placa de fósforo en la parte interna que va cuantificando la radiación. Ahora, esto solo debe ser usado dentro de la clínica, porque si ustedes salen Radiación solar. a tomarse un helado con el dosímetro, ya es subjetiva la evaluación, porque recuerden que afuera también hay radiación. Por más que sea no ionizante, sigue siendo radiación. ¿Okay? Bien, entonces tenemos el dosímetro. Ahora, vamos a ver cuál es la dosis permitida para un paciente y para un operador. ¿Sí? Nuevamente, el MER, Ministerio de Energías Minas, quien nos controla a través de su secretaría que se llamaba SCA. ¿Bien? Ellos lo que nos dicen es establecer parámetros. Entonces nos dice que nosotros tenemos una dosis máxima permitida. ¿Cuál es esta dosis? La radiación se mide en 2 unidades, una que se llama REM y otra que se llama Sievert. ¿Okay? Los dos son unidades totalmente válidas al momento de medir la radiación. Y nos dice que divide esta exposición en 2 grupos: personal ocupacionalmente expuesto y personal no ocupacionalmente expuesto. Los no ocupacionalmente expuestos son los pacientes. Ocupacionalmente expuesto quiere decir que por su profesión, en algún momento tienen que ser expuestos a radiación ionizante. Todos los del área de la salud, todos, absolutamente todos, médicos, odontólogos, enfermeros. Ocupacionalmente expuestos. Por su profesión se exponen a radiación. Mientras que el paciente no se expone por su profesión, es por un servicio que se está exponiendo y es algo eventual. Entonces, el paciente puede exponerse a 0.1 rem al año. ¿Bien? Más o menos, en términos de radiografías, puede exponerse a 20 panorámicas por año. ¿Sí? Nunca va a suceder eso, ¿no? Pero podría llegar a exponerse a eso. Mientras que
el personal ocupacionalmente expuesto puede llegar a recibir 5 rem al año. Miren que hay una diferencia abismal de lo que podemos recibir. Ahora, ¿por qué? Esto también hay que cogerlo con pinzas, porque dicen, cuando les doy esa información dicen, bueno, me expongo a radiación, no pasa nada. El tema es que esa información está considerada siempre y cuando se usen las medidas de radioprotección. Por eso es que en las prácticas ustedes han visto que el operador y el paciente usan chaleco, no solo uno, usan los dos. Entonces, si se utilizan esas medidas de radioprotección, yo puedo exponerme hasta 5 rem por año. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa y aquí ya lastimosamente entran solo las mujeres, qué pasa en aquellas profesionales que quedan embarazadas y que son ocupacionalmente expuestas? Pueden recibir la misma cantidad de radiación que un paciente. ¿Okay? Es decir, nada, no debería. En ningún trimestre del embarazo, porque antes se creía que solo en el primero, porque había un proceso mayor de organogénesis. ¿Sí? Hoy en día no sucede eso. Y aquí caemos en otra injusticia, porque en el sector público, mujer embarazada, mujer desplazada. ¿Sí? Es una gran injusticia. Pero sepan que por ley, el MER no dice eso. El MER lo que dice es que la persona ocupacionalmente expuesta que esté embarazada debe ser reasignada a otras funciones administrativas, más no despedida. Así dice la ley. ¿Okay? Bien, después tenemos dosis máxima acumulada. La dosis máxima acumulada es calcular la dosis de radiación por el número de años que yo voy a estar expuesto a radiación. ¿Okay? ¿Cómo hago esto? Con esta fórmula en donde N es el número de años de la persona. Si tiene 50 años, le restamos 18 y multiplicamos por la dosis máxima anual. ¿Okay? ¿Por qué creen que sea 18? ¿Por qué no le resto otro valor? ¿Qué podemos hacer desde los 18? Porque se supone que todos los menores de 18 años no pueden manipular radiación ionizante. Bueno, eso no lo sabemos. Estaba preocupada. Me duermo, hijo de puta. Bien. Ahora, ¿creen que pasa eso acá en el país? No. Desde los 14, 15 años, la gente se expone por desconocimiento. Tiene yeso. Ok. Bien, vamos a ver un criterio que es muy importante de radiación que se llama ALARA. ALARA, es más, ya lo expuso, me parece que el grupo de la compañera. El criterio ALARA es exponerse a la menor cantidad de radiación mientras sea razonablemente posible. ¿Okay? La última parte del criterio ALARA es lo más importante, porque ¿qué pasa? Yo digo, bueno, no me quiero exponer a radiación, le disparo 10 segundos y me sale mal la radiografía. Eso no es cumplir el criterio ALARA, porque hay que repetir la radiografía. Son 2 veces, eso no es criterio ALARA. ¿Okay? Es exponerse a la menor cantidad de radiación posible siempre y cuando la radiografía conserve las características diagnósticas, o sea, me sirva para el diagnóstico. Ahí sí es criterio ALARA. ¿Qué es criterio ALARA? No hacer una panorámica a un niño menor de 5 años, hacerle una vaina. Eso es criterio ALARA. ¿Okay? Es criterio ALARA, sí. Criterio ALARA es exponerse a la menor cantidad de radiación posible mientras se conserven las características diagnósticas. Bien. Y súper importante, educar. Aquí se supone que quienes deberíamos educar somos nosotros, pero ¿qué pasa? Cuando llega ya la consulta, los pacientes nos hacen preguntas realmente imposibles. Nos preguntan, doctor, estoy recibiendo radioterapia, ¿puedo hacer una panorámica? Doctor, estoy en el 4º mes de embarazo. No. ¿Puedo recibir radiación ionizante? No. Doctor, estoy tomando complejo B. ¿Puedo recibir radiación ionizante? Vamos a ver que sí.
Depende de la... Eso se encuadra. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros debemos estudiar, debemos nutrirnos mucho de las diferentes características de mi paciente. Por ejemplo, un paciente hipertenso con TENS no puede recibir radiación ionizante porque le altera la frecuencia de su TENS. ¿Entienden? Y así hay un sinnúmero de cosas. ¿Okay? Pero debemos estudiar. ¿Sí? Sí. O meter a un paciente con epilepsia a hacerse una panorámica. ¿Se puede? ¿Qué creen ustedes? No. Depende de qué genere el episodio epiléptico, ¿no? A nosotros nos pasa muchísimos en los centros que la panorámica se toma alrededor de 10 segundos, demora en girar. Y nos ha pasado muchísimo que está girando y empieza a convulsionar. O se desmaya, ¿no? Entonces, ni eso, porque es la cantidad de radiación ionizante. Recuerde que la radiación es subatómica. Entonces, va a haber pacientes con epilepsia que sí, otros pacientes con epilepsia que no. ¿Quién tiene esa potestad? El odontólogo, porque el odontólogo debe preguntar. Así como preguntamos si tiene reacción a la anestesia o algún medicamento, alguna vez se ha realizado una radiografía y tiene un efecto adverso, nos va a contar. Quien se desmayó, eso no se lo olvida nunca. Siempre lo va a contar. Si es que no tiene un evento previo, si es la primera vez que va a suceder. Ok, pregunta, chicos de la clase de protección radiográfica. Consultas, dudas, inquietudes. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Bien, son 4:15, 4:20 iniciamos la pruebita. Ok, con eso terminamos por el día de hoy. Podamos de una vez seguir. ¿Conseguido? Si te puedes hacer.